Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este live que tenemos el día de hoy. Estamos en la sucursal de Reina Madre en Patriotismo. Mi nombre es el doctor Antonio Rojas, soy médico especialista en pediatría y subespecialista en neonatología. Y justamente nos encontramos en esta sucursal para resolver algunas dudas respecto a un tema que ha sido un poquito frecuente en los últimos meses, a raíz de septiembre del último año para acá, y justamente tiene que ver con el esquema de vacunación. Específicamente vamos a platicar de la vacuna BCG, ¿vale? Entonces vamos a empezar definiendo un poquito qué es la vacuna para retomar un poquito de historia, a lo mejor explicamos un poquito en qué consiste el proceso de vacunación, los efectos que esperamos y por qué ha sido tan sonado este tema de la vacuna en los últimos meses, ¿de acuerdo? Entonces fíjense bien, primero vacuna BCG significa Bacilo Calmette-Guerin. Entonces es una vacuna que se aplica en los recién nacidos. En la cartilla de vacunación nacional, específicamente hablando de México como país, viene como vacuna de recién nacido junto con hepatitis B, es decir, estas dos vacunas se aplican en la primera semana de vida. Últimamente, como les comentaba, de septiembre para acá hemos tenido un poquito de problema con la existencia de la vacuna. De hecho se agotó varios meses y todos estos bebitos que quedaron rezagados están completando los esquemas de vacunación apenas. Entonces, ¿para qué protege esta vacuna? Que esto es lo más importante. Protege para una enfermedad que se llama tuberculosis. Esta enfermedad fue una enfermedad muy importante en tiempos de antes, cuando provocaba grandes pandemias. Si bien actualmente la tuberculosis está controlada y es endémica en algunos países, eso quiere decir que solamente en ciertos sitios se presenta como enfermedad frecuente. En México no tenemos ese detalle afortunadamente. No porque no exista tuberculosis, sino más bien porque la vacuna nos ha ayudado a controlar este tema de infecciones. Entonces aquí en el país se hizo oficial en el Esquema Nacional de Vacunación a partir de 1993, o sea, ya tenemos un ratito vacunando a los bebés contra tuberculosis. ¿Y por qué se aplica en el recién nacido particularmente? Porque protege contra las formas graves de esta infección. Muchas veces escuchamos tuberculosis y lo primero que pensamos obviamente son infecciones a nivel pulmonar, neumonía por tuberculosis, que es la más clásica de todas. Pero en el recién nacido, como consideramos que el bebé es un paciente que tiene su sistema inmune muy débil, generalmente las infecciones no se limitan solo al pulmón. Podemos presentar casos de tuberculosis miliar, eso significa que la tuberculosis se generaliza en todo el cuerpo y lo más grave que nos puede ocurrir es tuberculosis en el sistema nervioso central y se conoce como tuberculosis meningia. Entonces, la idea de vacunar a los recién nacidos con este tipo de vacuna no es tanto prevenir la neumonía por tuberculosis, sino más bien las infecciones del sistema nervioso central, y ese es el beneficio más grande. Entonces, por eso mucha gente de repente pregunta, si es que ¿por qué se vacuna al recién nacido si ya no existe tuberculosis en México? O sea, es un error pensar esto porque no estamos protegiendo para la forma pulmonar, sino para los casos graves. Entonces, ¿en quién se recomienda esta vacuna acorde a la norma oficial mexicana? En el recién nacido principalmente, pero en todos los niños menores de 5 años, que son el grupo más vulnerable. Entonces, generalmente cuando bebé nace, esto es lo más frecuente en los hospitales públicos, en cuanto nace bebé, se vacuna antes del alta junto con hepatitis B y se van a casa para completar esquema de vacunación hasta los 2 meses de vida. Sin embargo, en otros lugares, por ejemplo aquí en Reina Madre, generalmente cuando se van de alta, las vacunas las aplicamos dentro de la primera semana de vida cuando regresan a consulta. Entonces, esta vacuna es muy particular, seguramente mucha gente la identifica por la lesión que nos deja en el bracito. En el momento en el que se aplica, siempre se va a aplicar en el brazo derecho, en la región deltoidea, y es muy característico porque la vacuna se tiene que aplicar de forma superficial. Es decir, se introduce la jeringa y apenas entra la aguja en la piel, se tiene que inocular la dosis de la vacuna. Es una dosis muy pequeñita, es 0.1 mililitros y eso va a generar un botoncito que es lo que vamos a ver en el primer día después de que bebé se va a casa. Es muy raro que esta vacuna llegue a generar complicaciones en el primer día de aplicación. Generalmente no provoca fiebre, si acaso llegará a provocar un poco de dolor en el sitio de aplicación, pero después de eso no volvemos a saber nada de la vacuna hasta dentro de 4 semanas aproximadamente. Y entonces aquí es donde empiezan un poco las dudas, porque generalmente cuando van a vacunar a bebé les comentan que vamos a tener una bolita que se va a llenar de líquido y que se va a reventar después. Pero obviamente como esto pasa 1 o 2 meses después de la aplicación, muchas veces los papás se quedan con la duda de si realmente se aplicó, si la técnica fue correcta o si a lo mejor no se aplicó la vacuna y les habían comentado que sí. Entonces, de entrada, número 1, el día que apliquen la vacuna, recordemos que no van a ver nada, si acaso una bolita muy pequeñita.
En el transcurso de las siguientes 4 semanas vamos a ver que se forma primero un granito, es una bolita roja como cualquier barrito y va a empezar a crecer de tamaño. De hecho se va a empezar a modificar el color, empieza de color rojito, después hace color morado, se empieza a llenar un poco de pus y entonces cuando ya está por reventar es cuando muchas veces en algún cambio de ropita o a la hora del baño empieza a drenar la vacuna, ¿sale? Se nos asustan muchos papás porque se ve un poco aparatosa la lesión, obviamente sale pus, un poco de sangrado. Entonces lo primero que les recomendamos, uno, calma, es totalmente normal, es la reacción esperada de todas las vacunas de BCG, no es algo anormal. Y lo único que tenemos que hacer es que a la hora del baño tenemos que limpiar con agua y con jabón, obviamente esperamos a que termine de drenar y ya después de que se haya limpiado va a empezar a cicatrizar. Y es justamente la cicatriz que nos queda a todos en el bracito. Esa cicatriz es de por vida. Cuando son muy bebitos en el primer año, la cicatriz se ve muy grande porque la lesión llega a crecer mucho. Pero conforme bebé va creciendo, el tamaño de la cicatriz se va haciendo más pequeñita hasta el grado en que queda mínimo el tamaño, ¿sale? Puede ser que a lo mejor en el sitio de aplicación se quede la lesión o que conforme bebé vaya creciendo, la cicatriz se vaya moviendo un poco. Pero de que queda cicatriz cuando se generó la lesión, siempre la va a presentar, ¿sale? Ahora aquí otro punto importante, muchas veces también hay muchos mitos y muchas creencias de que si no salió la lesión significa que no hizo efecto la vacuna o que no se aplicó bien. Y aquí tenemos un porcentaje importante que son hasta el 20% de los casos que se llegan a aplicar esta vacuna, no se va a generar nada. O sea, se puede poner la vacuna con técnica correcta, el vial adecuado, vacuna bien, pero este bebé particular no va a desarrollar la lesión. Y eso no significa que no esté protegido contra tuberculosis, no significa que tengamos que aplicar la vacuna nuevamente, es algo totalmente normal y obviamente queda el registro en la cartilla de vacunación. Entonces nos guiamos siempre por los registros de la cartilla y no por las lesiones que va dejando en el bracito, ¿de acuerdo? Entonces ahora, esta vacuna se aplica en todos los recién nacidos, excepto si hay algunas contraindicaciones y algunos puntos a considerar. Y bueno, lo más importante, punto número 1, es el peso al nacimiento. Para poder vacunar a los bebés contra tuberculosis necesitamos que por lo menos el día que se va a aplicar la vacuna pesen más de 2 kilos. Entonces, si bebé pesa menos de 2 kilos, 1,500, 1,600, la vacunación está contraindicada en ese momento hasta que gane un poco más de peso y se pueda vacunar. ¿Para quién aplica esto? Bebitos prematuros, bebitos que estuvieron hospitalizados varios meses en terapia intensiva por algún problema al nacimiento, a lo mejor bebitos con restricción. Digo, no van a perder su vacuna, lo único que vamos a hacer es esperar un poco más para que lleguen al peso ideal y se pueda recuperar esta dosis, ¿vale? Punto número 2, bebitos que por alguna razón tengan alguna enfermedad que haga que su sistema inmunológico esté deprimido o que sea más débil de lo normal. Ejemplos clásicos, a lo mejor bebitos que presentan cáncer, que están en tratamientos con quimioterapia, bebés que toman esteroides para alguna enfermedad particular, que son medicamentos que van debilitando poco a poco nuestro sistema de defensas. Entonces, en este grupo de bebés también está contraindicada la aplicación. Y ya en pacientes adultos, digo que es raro que se vacunen los adultos, específicamente mujeres embarazadas, está contraindicada la aplicación de tuberculosis. Entonces, ¿cuál es el rango de edad que tenemos para aplicar la vacuna? Ya platicamos que lo ideal y lo más importante es que sea en la primera semana, pero justamente como nos ocurrió en los meses pasados, ¿qué pasa si no hay vacuna o de repente tenemos un poco de desabasto? Tenemos los primeros 14 años para aplicar esta dosis de BCG. Eso no quiere decir que tenemos que esperar hasta los 14 años de vida para que se ponga la vacuna, pero sí tenemos este periodo como de gracia para poder aplicar el biológico. ¿Por qué se los comento? Porque justamente de septiembre para acá hubo un desabasto a nivel nacional en el que la vacuna de BCG no se podía conseguir en medio privado, tampoco se podía conseguir en sector salud, llámese ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud, en todos lados estaba agotado. Entonces lo que empezamos a hacer es que en el sector público se empezaron a anotar los bebés en lista de espera y en cuanto llegó la vacuna, que tiene un par de meses para acá, todos los bebitos que estaban en lista de espera se están vacunando para tuberculosis. No importa si tienen 6 meses, 8 meses, pasaron el año, en el momento en el que les llamen para aplicar la vacuna es cuando se está aplicando. Entonces justamente este rango de 14 años nos permite que cualquier bebé que nació de este año para acá se pueda vacunar sin riesgo de que perdamos dosis, de que pierdan efectividad de la vacuna.
o a lo mejor de que vaya a generar algún efecto adverso adicional porque ya no estamos en el periodo de recién nacido. Entonces, de entrada, justamente les recomendamos a los papás que también en esta parte estén tranquilos. En cuanto les llamen para colocar la vacuna, vamos al sector salud, se aplica la vacunita y ya con eso cerramos el esquema de BCG. Es única dosis, eso quiere decir que se ponen una vez en la vida y no es necesario hacer refuerzos posteriores porque con esa dosis quedamos protegidos de por vida. Entonces, esa es la ventaja de este tipo de vacunas. Ahora, otro detallito que hemos visto en estas últimas consultas, que también ha sido muy frecuente, es que de repente nos desfasamos un poco en la aplicación de la vacuna. ¿A qué me refiero? Si por alguna razón no se aplicó en los meses anteriores BCG y ya vienen, no sé, las vacunas de 2 meses, las de 4 meses y a lo mejor falta una semana, pero nos hablaron del centro de salud para aplicar BCG, obviamente les recomendamos que no pierdan la cita para llevar a bebé a vacunar para BCG. Y las otras vacunas solamente lo que hacemos es recorrerlas un mes a partir de que aplicaron BCG. Preferimos que ya que tienen su fecha asignada no pierdan esta cita para poner la vacuna y ya con calma nos ajustamos en el resto del esquema de vacunación a que por aplicar las vacunas que le corresponden vayan a perder la cita y que ahorita están tan escasas las vacunas. Entonces justamente esta es una recomendación que hacemos en consulta. Digo, obviamente se tiene que individualizar con cada paciente. Hay bebitos que tienen esquemas completos y que solamente se hace justo en fechas y hay otros que tenemos que estar recuperando más vacunas. Entonces siempre les recomendamos que vengan a consulta para que revisemos cartilla de vacunación y en función de las vacunas que tengan anotadas vemos en qué momento podemos ir introduciendo BCG. ¿Ok? Entonces, hasta aquí son como panoramas generales de la vacunación, son los efectos más frecuentes que llegan a provocar este tipo de vacunas, les digo, es dosis única, entonces en cuanto se completa el esquema ya no tenemos ningún problemita de ahí en adelante por el resto de la vida, ¿sale? Dato importante, si nos vacunamos para BCG, sí nos podemos llegar a enfermar para formas pulmonares. En México es extremadamente rara la incidencia de tuberculosis, es decir, son muy poquitos los casos que se llegan a presentar. En el país del 2016 para acá, más o menos cada año se están reportando 300 casos de tuberculosis, entonces es una enfermedad que prácticamente podemos considerar eliminada, pero eso no significa que nos podamos confiar o que podamos dejar de vacunar a nuestros bebés para tuberculosis. ¿Cuál sería el riesgo? Obviamente tenemos una enfermedad que está completamente controlada, que son mínimos los casos. Si dejamos de vacunar a los bebés, lo que va a pasar es que estos pocos casos van a empezar a aumentar de forma exponencial hasta que nuevamente se convierta en un problema de salud pública en el país y sea algo que está controlado desde hace mucho tiempo. Podemos hacer un ejemplo clásico, que es exactamente la vacuna de sarampión, que nos ocurrió hace un año aproximadamente. El sarampión se había declarado ya erradicado en México desde 1996 y justamente por estas tendencias de los últimos años, de los movimientos antivacunas, en que sugieren no aplicar las vacunas del esquema nacional, empezaron a presentarse nuevos casos de sarampión en México, una enfermedad que no existía desde el 96. Y justamente el año pasado, solamente en la Ciudad de México se reportaron entre 150 y 160 casos de sarampión, que fue algo que puso una alerta a la Secretaría de Salud. Entonces, justamente así como pasó con el sarampión, que ya estaba controlado y por dejar de vacunar a los bebés apareció nuevamente la enfermedad, puede pasar exactamente lo mismo con tuberculosis. En muchos lugares, también nos ocurren en las consultas que nos platican, nos dicen es que el pediatra me dijo que en México no existe tuberculosis, que está controlada, que no es necesario que se vacune porque no somos un país de pobreza extrema. Y pues sí, es parcialmente cierta esta información, pero justamente el tema de la vacuna no es para evitar esto, sino más bien para evitar que aparezcan nuevos casos de tuberculosis y que esto se convierta nuevamente en un tema nacional de vacunación. Entonces, justamente cada que vienen a consulta es un tema súper importante, revisar esquema de vacunación completo. Siempre lo revisamos pediatras y neonatólogos en cada consulta de seguimiento para asegurarnos que todas las vacunas vayan al corriente y específicamente cuando tenemos el detalle de que falta la dosis de BCG, nosotros nos encargamos de explicarles cómo tienen que hacer el proceso, cómo se tiene que conseguir la vacuna y qué tenemos que hacer para que ese esquema de vacunación quede al 100, ¿vale? Entonces, vamos a dar ahorita un espacio pequeñito para responder algunas preguntas respecto a la vacunación, a lo que ha ocurrido en los últimos meses, que ha sido tema muy frecuente en estas últimas consultas, y nos van a apoyar ahorita para leer algunas dudas que han surgido, que nos han ido escribiendo en este live, y las vamos a ir respondiendo poco a poco con gusto. Nos preguntan, ¿a cuánto tiempo comienza a cicatrizar?
Ok, miren, la primera pregunta, ¿cuánto tiempo comienza a cicatrizar? Entonces recuerden, se aplica la vacuna, 4 semanas después aparece la lesión y la cicatrización es muy variable. Más o menos para que se forme la ámpula y se rompa van a pasar entre 2 a 3 meses y ahí es cuando va a cicatrizar. Pero este primer evento que ocurrió, siempre se los comentamos en consulta, puede ocurrir nuevamente en el transcurso del primer año. O sea, puede cicatrizar y se puede volver a reventar. Entonces sí les pedimos que no se nos asusten, únicamente hacemos lo mismo, aseos con agua y con jabón y no requiere de ningún cuidado adicional la lesión en cuanto se haya reventado. Ok, nos preguntan, ¿es normal que mi niña tenga 4 meses, le pusieron la BCG y se le vea como una bolita en su vacuna con pus y costrita? Sí, exactamente. De hecho, cuando se empieza a formar, lo que nos preguntan es que si la lesión se forma y se ve una bolita de pus es normal, totalmente normal. Primero se hace un granito de color rojo, como si fuera cualquier barrito, después se empieza a cambiar, se puede hacer como de color violeta o de color moradito, y van a ver un puntito blanco hasta arriba, que justamente es el sitio en donde va a reventar. Conforme vayan pasando los días o con el aseo diario, seguramente va a reventar y es cuando va a empezar a salir la secreción. Lo que comentábamos, únicamente aseo con agua y con jabón y no es necesario nada adicional. Ok, nos preguntan, ¿cuál es el riesgo que corre el bebé si no es vacunado? 2 riesgos bien importantes. Si llega a infectarse por tuberculosis, podemos tener una infección en el sistema nervioso central, específicamente una meningitis por tuberculosis que puede provocar retraso mental o secuelas a largo plazo. Y 2, una tuberculosis miliar. Miliar significa que se generaliza en todo el cuerpo, entonces todos los órganos se infectan de tuberculosis y son bebitos que la mayor parte de las ocasiones presentan complicaciones severas y llegan a fallecer. Ok, nos preguntan, ¿hasta qué edad es el límite que vale la pena poner la vacuna? Ok, la edad límite para aplicar la vacuna son 14 años, pero el grupo de riesgo más vulnerable son los primeros 5 añitos de edad. Entonces siempre les recomendamos que cuando el esquema de vacunación está incompleto, en los primeros 5 años sí o sí, en cuanto tengan oportunidad, se aplique la vacuna. Entre los 5 años y los 14 años de edad, más bien hay que valorar e individualizar el caso. Si están en contacto con alguna persona que tiene tuberculosis, totalmente vale la pena que aunque tenga 13 años se vacune, pero a lo mejor si están en una zona en donde no están en contacto con este tipo de personas enfermitas, a lo mejor podríamos obviar esta vacuna a esa edad. Ok, nos preguntan, ¿qué pasa si no se les hace lesión y por ende no forman cicatriz? No pasa absolutamente nada. Lo que nos preguntan ahorita es que si no hace cicatriz, ¿qué significa? No significa nada. Acuérdense que en el registro de la cartilla siempre les ponen la fecha en que se puso la vacuna con el sello de la unidad. Eso es lo que la hace vigente. Si no aparece lesión, no se hace bolita, no se revienta, no significa que no se haya aplicado la vacuna, tampoco significa que no funcionaba o que a lo mejor le pusieron otra cosa, que también nos han llegado a preguntar. Se puso la vacuna, quedó registrada, simplemente hay bebés que no presentan la reacción que la mayor parte de los bebés presentan, pero totalmente normal también. Le apliqué la vacuna a mi bebé hace 5 meses, aún tiene ampollita, se le ve apenas un pequeño moretón del lado, ¿es normal? Ok, 5 meses de vida, nos comentan que todavía tiene la bolita en el brazo, totalmente normal. De hecho, lo que esperamos es que en el primer año de vida la lesión se vea muy evidente. O sea, es esperado que incluso los bebitos que llegan a cumplir 1 año todavía se vea la lesión, a lo mejor grande, y eso no significa que haya algún problema. Entonces sí, puede ser que a lo mejor 3 meses de vida ya presentó, a los 6 meses de vida ya se ve, o al año la tiene, y no significa que porque los tiempos varíen, el proceso es diferente. Es exactamente lo mismo y eventualmente va a desaparecer esa lesión. ¿Cuánto tiempo es normal que permanezca la bolita con pus? Ok, nos preguntan cuánto tiempo permanece la bolita con pus. Aquí es muy variable, depende de cada bebito, porque lo más frecuente y casi siempre lo que pasa y por lo que se nos asustan los papás es porque los están bañando y al momento de limpiar el cuerpo pasan la manita por el brazo y se revienta. Entonces, a lo mejor es una bolita que iba a durar otras 2-3 semanas, pero obviamente por la manipulación o por la fricción se reventó en ese momento. Entonces, depende mucho de cada bebé. Lo que sí les decimos es que en cuanto se ve el puntito blanco en la parte de arriba, serán un par de semanas para que se reviente por completo. Pero mientras se vea de color rojo o color moradito, todavía falta algo de tiempo para que se vaya a reventar. Si mi bebé tiene más de 11 años, ¿ya no lo podré vacunar?
Bebé con, bueno, niño de 11 años, en este caso nos preguntan si es posible vacunarlo o no. Sí se puede vacunar, nada más aquí hay que revisar en consulta, habría que individualizar el caso. Si estamos en una zona de riesgo en la que sí podemos infectarnos, lo que platicábamos, totalmente vale la pena vacunar, pero si a lo mejor no estamos expuestos a este tipo de infección, digo, habría que revisar el caso forzosamente en consulta, pero a lo mejor podríamos saltar esta etapa de vacunación. Al colocar la vacuna BCG a mi bebé tenía 2 meses y le tocaban sus vacunas de ese mes. Se las colocaron todas juntas el mismo día. ¿No hay problema o está contraindicado esa situación? Ok, perfecto. Bebé de 2 meses, le tocaban las vacunas de 2 meses que son hexavalente, neumococo y rotavirus. Y justamente en esa fecha coincidió con que lo llamaron para aplicar BCG. No hay ningún problema, se pueden aplicar las vacunas juntas, no está contraindicada la aplicación, pero lo que sí se les pide siempre es que en el mismo día se apliquen todas las vacunas. Si por alguna razón una se aplicó ese día y la otra ya no, tenemos que esperar un mes para aplicar el restante, no se puede aplicar el siguiente día. Entonces, sí está bien la decisión que tomaron, se aplican todas las vacunas el mismo día. ¿Hay alguna reacción sobre la vacuna en el bebé? Reacciones de vacuna inmediata en el bebé, dolor en el sitio de aplicación, a lo mejor están chipilones, un poquito chilloncitos los bebitos ese día, nos avisan los papás y a lo mejor podemos usar un poco de medicamento para controlar el dolor. Fiebre, platicábamos, pueden llegar a presentar, pero la verdad es la menor cantidad de casos que llegan a presentar fiebre y las complicaciones, más bien la reacción tardía, a partir de las 4 semanas. ¿Existe algún peso mínimo en el bebé para que se le pueda aplicar la vacuna? Peso mínimo para aplicar la vacuna, 2 kilitos. Si bebé no pesa 2 kilos, tenemos que esperar a que llegue a los 2 kilos, no importa el tiempo que se tarde, y en cuanto lleguemos a ese peso, se puede aplicar la vacuna sin problema. ¿Al cuánto tiempo sería lo ideal que vacunaran al bebé? ¿En el momento del nacimiento o hay que esperar algunos días? Ok, momento ideal para vacunar a bebé recién nacido, estamos hablando, o sea, nace bebé, ¿en qué momento se pone la vacuna? Aquí tenemos diferentes opciones. Lo ideal es que en los primeros 7 días de vida se consiga y se aplique la vacuna. Aquí depende mucho del hospital donde haya nacido. Si es en sector salud, es muy probable que el día que nació o al siguiente día le apliquen la vacuna y que se lleven a bebé vacunado a casa. En los hospitales particulares es muy variable, a veces los dan de alta y los citan después para aplicar la vacuna, pero básicamente, y lo que deben de acordarse, primer semana de vida para poner las 2 vacunas, hepatitis B y BCG. ¿Qué pasa si no le pongo la vacuna? No he tenido suerte de encontrarla, tiene 5 meses buscándola y bueno, nos preguntan nuevamente hasta qué edad tiene para colocarla. Ok, ¿qué pasa si no se puso la vacuna? Bebé en este caso tiene 5 meses de edad, entonces no pasa nada si no se enferma por tuberculosis, pero es un bebé que tiene todo el riesgo del mundo de enfermarse si está en contacto con una persona que está enferma. El detalle aquí es que muchas veces las personas que están enfermas no tienen síntomas y entonces vamos contagiando a más personas y pues obviamente no tenemos la garantía de que no se vaya a enfermar. Entonces, ¿qué va a pasar? Estrictamente en ese momento nada. Si se llega a enfermar, sí podemos tener complicaciones severas y por eso les pedimos que aunque ya tenga 5 mesecitos, busquemos la vacuna. Cuesta un poquito de trabajo conseguirla ahorita por el tema del abasto, pero es cuestión a lo mejor de visitar algunos centros de salud o unidades de medicina familiar para que la puedan encontrar sin problema. ¿El no colocar la vacuna va a limitar a que el bebé o en su caso el adulto pueda viajar o no? Nos preguntan si no se pone la vacuna, si cuando sea más grandecito bebé va a tener alguna restricción para viajes. Este es un tema bien interesante, fíjense, porque aquí depende más bien de las políticas de cada país. Hay países en donde la tuberculosis es endémica, o sea, sí tienen muchos casos de tuberculosis y obviamente a los viajeros les piden un esquema de vacunación completo. Generalmente cuando eso pasa y van a hacer el viaje, les solicitan la cartilla de vacunación para asegurarse que todas las vacunas estén al corriente y si alguna vacuna falta, en ese momento antes del viaje se aplica, pero sí es muy probable que se la pidan para viajar a este tipo de países. Ok, esas serían todas las preguntas. Perfecto. Nos comentan entonces qué son las preguntas que tuvimos durante el live. Estamos en la sucursal de Patriotismo, les recordamos, mi nombre es Antonio Rojas, pediatra y neonatólogo. Estamos aquí de lunes a viernes. Si tienen dudas sobre cartilla de vacunación, consulta de seguimiento o atención pediátrica, con gusto los estamos recibiendo por acá para el seguimiento de sus chaparritos. Que tengan excelente tarde.